Veamos ahora unos casos del cuadrado. El cuadrado es una fórmula muy accesible de trabajar. La hemos traído desde la escuela y recordamos muchas características de esa figura. Aquí arrancamos con un cuadrado de perímetro 28 y preguntan por la medida de su apotema. Ok, recuerden algo muy común. Si empiezan con el perímetro de un polígono regular, posiblemente tengan que averiguar la medida de su lado como un primer paso. Entonces, si el perímetro es 28, a pesar de que existe una formulita para el perímetro, que es perímetro es igual a n por L, que es número de lados por lo que mide cada lado. En este caso sabemos que para obtener el lado, yo tengo que dividir 28 entre 4. Y ya yo sé que cada lado mide 7. Entonces, si el lado mide 7, ¿cuánto mide su apotema? Y es aquí donde tal vez no hay que memorizar tanto en el cuadrado, porque si este lado mide 7 y ya yo entiendo que la apotema es del centro del polígono hacia el punto medio formando un ángulo de 90, claramente yo sé que esta apotema del cuadrado es la mitad de 7, o sea, 3,5. Entonces, siento yo que no es una fórmula para complicarse mucho. Simplemente, si el lado mide 7, la apotema del cuadrado va a ser la mitad, 3,5. Si quisiéramos ser completamente rigurosos con la aplicación de la fórmula, tenemos que el lado es igual a 2 por apotema. Y si el lado es 7, que es igual a 2 por apotema, el 2 que multiplica pasa a dividir el 7 y 7 entre 2, apotema 3,5. Entonces, posiblemente ustedes no vayan a plantear esto así. Cuando sea con el cuadrado, son deducciones rápidas. Me dan la apotema, yo duplico para tener el lado. Me dan el lado, yo divido entre 2 para tener la apotema. La pregunta B, calcule la medida de NQ. Y fíjense que NQ corresponde a una diagonal. Y sí, si ya tenemos el lado, tal vez alguien está pensando, de si ya yo tengo que esto es 7 y esto es 7, tal vez se acuerden de Pitágoras. Y efectivamente pueden hacer el teorema de Pitágoras ahí. Pero la idea ahorita es, utilicemos las fórmulas. Y yo tengo una fórmula a la mano posiblemente que dice que en el cuadrado el lado es igual a la diagonal por raíz de 2 entre 2. Entonces, yo tengo desde el primer dato, porque en esta parte B utiliza los mismos datos de la A, yo tengo que el lado mide 7, ¿verdad? Como lo acabamos de resaltar ahorita. Y hay una fórmula que dice que el lado es igual a la diagonal raíz de 2 entre 2. Entonces, yo quiero saber la diagonal. Lado es 7. Diagonal es lo que tengo que averiguar. Raíz de 2 entre 2. Y tendríamos que aplicar un pequeño despeje. El 2 que divide pasa a multiplicar. 2 por 7, 14. Y luego el raíz de 2 pasa a dividir. Por lo tanto, la diagonal es igual a dividir 14 entre raíz de 2. El resultado sería 7 raíz de 2.
o su equivalente decimal 9,90. Por lo tanto, la diagonal NQ es aproximadamente 9,90. Y repito, ustedes dirán, era más fácil hacer Pitágoras aquí que ponerme a hacer esta fórmula. Pero lo que yo quería que vieran es que existe la fórmula y al rato más bien alguien no recuerda cómo hacer Pitágoras en el momento, pero puede tener esta fórmula a la mano. Y en este caso era el procedimiento para calcular la diagonal teniendo la medida del lado. Si hubiera sido al revés, que tuvieran la diagonal y queremos averiguar el lado, simplemente lo que mide la diagonal lo ponemos aquí y resolvemos esto. Sería un procedimiento más sencillo que el que acaban de ver. Y para el hexágono también tenemos un par de situaciones, un par de fórmulas posibles de aplicar. Ahí tenemos, tenemos aquí una situación donde dice CK es igual a 8. Y si trazamos CK, corresponde a la medida de un radio. Si esto mide 8, ¿cuál es la medida de su apotema? O sea, nos están dando ese 8 y nos están preguntando por la apotema. Recuerden que la apotema forma un ángulo de 90 y listo, ahí tenemos ya la incógnita. Más adelante veremos que esto se puede resolver por trigonometría y eso lo vamos a practicar bastante porque va a ser nuestra salida general para casi todo. Pero vuelvo a lo mismo. Si ustedes tienen una situación donde tienen que utilizar radio y apotema en un hexágono regular y recuerdan que existe una fórmula que está en el cuadrito de arriba que dice que la apotema del hexágono es igual al radio por raíz de 3 entre 2, se pueden ahorrar procedimiento. La pregunta es, ¿cuánto mide la apotema si CK, que es un radio, es igual a 8? Entonces vean la fórmula. Yo voy a averiguar esto y yo tengo el radio. Simplemente sustituyan el radio. Apotema es igual a 8 raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, eso es equivalente a 4 raíz de 3. O lo que es lo mismo en decimal, aproximadamente 6,93. Esto es lo que me diría esta apotema. Entonces vean qué rápido fue, siempre y cuando dominemos la fórmula. Y la otra situación es perímetro del hexágono, o sea, la suma de los lados, o perímetro es igual n por L, que es la fórmula clásica del perímetro en polígono regular. Ahora, para el perímetro yo necesito la medida de un lado, de cada uno de los lados que son iguales. Pero ahí no lo tenemos, supuestamente. Pero si recordamos la fórmula pequeñita que dice, en todo hexágono regular, la medida del lado es igual a la medida de su radio. Entonces nos ahorraremos tiempo porque si el radio mide 8, quiere decir que el lado del hexágono mide 8. Y recuerden, esto solo sucede en el hexágono nada más. Ya teniendo yo que el lado es 8 y son 6, entonces lo multiplican o lo suman como ustedes quieran. Suman todo eso o aplicando la fórmula que mencioné hace un rato. N por L, número de lados 6. ¿Cuánto mide cada lado? 8. Por lo tanto, el perímetro es 48. Esta sección que acabamos de ver de las fórmulas particulares
del triángulo, cuadrado y hexágono, cuando son figuras regulares, es una alternativa, no es definitiva. Podemos utilizar otras cosas como la trigonometría, la ley de senos, que vamos a practicar en un próximo video. Por si ustedes creen que les va a costar mucho aplicar las fórmulas, sobre todo las tres principales, posiblemente, no sé, vean dificultoso utilizar estas. Pero lo que sí les recomiendo completamente es manejar estas tres pequeñitas, porque ahí sí nos ahorramos tiempo y realmente no son tan complicadas. Que en el triángulo equilátero la apotema es la tercera parte de la altura, o la altura son tres apotemas. Que en el cuadrado cada lado son dos apotemas, o la apotema es la mitad del lado. Y que en el hexágono regular el lado es igual al radio. Por lo menos estas tres, tratar de dominarlas perfectamente. Y las otras sí, tenemos alternativa en trigonometría que veremos en un video más adelante.